Se escucha bien, ¿no? ¿Todos se escuchan bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya, listo. Entonces, hoy día toca el tema de trastornos ácido-base, ¿no? Que es un tema bastante frecuente, ¿no? Que se van de cada día, de todos los días, cualquier servicio hospitalario. Entonces, pasamos a la siguiente. La agenda del tema de hoy día, vamos a tocar estos tres subtemas, ¿no? Empezando por recordar la fisiología del equilibrio ácido-base. Tenemos que ver también los trastornos metabólicos, tanto la acidosis metabólica como la alcalosis metabólica, ya que dentro de la parte de nefrología son los temas que nos toca tratar. Los otros dos trastornos respiratorios los van a ver, o no sé si ya los vieron en el capítulo de neumología, pero como estamos en el tema de nefrología, vamos a enfocarnos en estos dos trastornos principalmente. Bien, siguiente. Empezando con empezando con la fisiología del equilibrio, la homeostasis ácido-base. Este es un concepto que eh, primero se- es un concepto que inicialmente Arrhenius, físico sueco, físico y posteriormente químico sueco, en 1884 lo planteó en su teoría de la disociación electrolítica. Y para Arrhenius, un ácido era cualquier sustancia eléctricamente neutra que en una disolución acuosa se disociaba para formar protones. Y una base, por otro lado, era una sustancia eléctricamente neutra que en disolución acuosa se disociaba en la formación de iones hidroxilo. Debido a estas contribuciones en el entendimiento del concepto ácido-base, se le otorgó posteriormente un premio Nobel de química. Sin embargo, a pesar de este primer concepto, esta primera definición de ácido y base, esta teoría contaba con algunas limitaciones. Siguiente. Y dentro de estas limitaciones, como mencioné, dentro de la definición hablaba de soluciones acuosas, ¿no? Entonces se limitaban solamente a este tipo de soluciones, ¿no? Cuando los ácidos y las bases pueden presentarse en otro tipo de soluciones, no solamente en las acuosas. También dentro de su definición hablaba de especies iónicas, eh, perdón, de especies neutras, ¿no? Y realmente también hay especies iónicas que pueden ser ácidos o bases. Por último, otra limitación que presentó sus definiciones era que existen tanto ácidos sin hidrogeniones y bases sin ion hidroxilo en las fórmulas de las distintas sustancias químicas, ¿no? Entonces, debido a estas limitaciones en su teoría, es que surgió posteriormente la siguiente diapositiva. La teoría postulada por Bronsted y Lowry en 1923, ¿no? Que es conocida como la teoría protónica, ¿no? En la cual Bronsted y Lowry definen un ácido como cualquier especie química eh, capaz de ceder protones a otra sustancia. Y una base como cualquier especie química capaz de aceptar protones de otras sustancias, ¿no? Entonces ya no se limitaba a una solución acuosa y tampoco se limitaba a una sustancia neutra, ¿no? Sin embargo, conservaba, al igual que la teoría previa, ¿no? La tercera limitación. Y es por ello que el mismo año, siguiente diapositiva, el profesor Gilbert Lewis en el mismo año postuló la teoría electrónica, ¿no? En la cual define el ácido como cualquier especie química capaz de aceptar un par de electrones de otra sustancia y una base como cualquier especie química capaz de donar un par de electrones de otra sustancia, ¿no? Y esta es la teoría, digamos, más completa, ¿no? Que no cuenta con las limitaciones de las teorías previas y que es la que más se utiliza en la parte de investigación. Sin embargo, sigue siendo la teoría de Bronsted y Lowry la teoría más, más usada o más aceptada en la práctica común, ¿no? Y como vamos a ver más adelante, ¿no? Em, la teoría protónica no es la que está más aceptada a pesar de alguna que otra limitación que podría tener. Siguiente.
Ya, entonces ya habiendo definido lo que es un ácido o una base según la teoría de Bronsted y Lowry, eh, tenemos acá algunos ejemplos, ¿no? De unas formulaciones de sustancias ácidas, ¿no? En el lado izquierdo, ¿no? Un ácido, tenemos acá el ácido sulfúrico, el cual va a ser un ácido que se va a disociar en dos protones y el ion sulfato. Y tenemos también el ácido clorhídrico que se va a disociar en un protón y un ion cloruro. En el lado de la derecha podemos ver que, como mencionaban Bronsted y Lowry, es una sustancia que al disociarse acepta un ion hidroxilo o libera un ion hidroxilo, ¿no? Entonces, en el primer ejemplo tenemos eh, un ion amoníaco que al hidratarse va a formar un ion amonio en el NH4 y va a liberar un ion hidroxilo. Y en la reacción de abajo podemos ver un hidróxido de sodio que al disociarse va a liberar un catión sodio y va a liberar también un ion hidroxilo. Siguiente. Y de estos conceptos vamos a tener también que existen tanto ácidos como bases que pueden ser fuertes o pueden ser débiles. Y nos basamos en decir que un ácido es fuerte o débil según la dirección de la ecuación. Por ejemplo, tenemos abajo en el primer ejemplo, el ácido sulfúrico que se va a disociar en sulfato más dos protones, ¿no? Entonces, esta reacción química es unidireccional y por lo tanto va a considerarse un ácido fuerte. En cambio, tenemos al lado de la derecha el ácido acético, ¿no? Que al disociarse va a liberar un protón y va a liberar acetato, ¿no? Entonces, este otro ácido se va a considerar un ácido débil, ya que la reacción es bidireccional. Y nos basamos en decir que es un ácido fuerte, un ácido débil, también en la constante de disociación, ¿no? Y el potencial de constante de disociación va a ser un valor, ¿no? Va a ser un valor que va a determinar si esta reacción va a ser uni o bidireccional, ¿no? Y esto va a depender también de, del medio donde se encuentre esta sustancia química, ¿no? Por ejemplo, el medio donde se encuentran los solutos que medimos en nuestro organismo va a ser el plasma, ¿no? Y el plasma, la sangre va a tener un pH de 7,4, como sabemos. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un ácido con un pKa menor de este valor de 7,4, la interpretación que se le va a dar es que en una reacción química en la cual tengamos como reactante a este ácido y se disocie en sus productos, el ácido con un pKa menor al pH de la sustancia donde se encuentre, si este es menor, se va a interpretar como que la suma de de los productos va a ser mayor al reactante. Eso quiere decir que la reacción va a tener un sentido em, bidireccional. Siguiente diapositiva. Ahora, para definir lo que es el potencial de hidrógeno o el pH de una sustancia, va a ser la medida de la acidez o la alcalinidad de la solución, ¿no? Tenemos esta fórmula muy conocida, que es el pH es igual al logaritmo negativo potencia 10, ¿no? De la concentración de hidrogeniones. Ahora, no voy a hay una manera, ¿no? En la cual se llega a esta reacción logaritmo negativo 10, pero no es algo práctico, ¿no? Que tengan que conocer, pero sí tienen que conocer la definición de pH y tienen que saber cuál es el pH normal en la sangre. Siguiente diapositiva, ¿no? Entonces, un pH neutro
Un pH neutro está definido como un pH en valor de 7, ¿no? Todo lo que sea menor de 7 va a ser un pH ácido y mayor a 7 se va a considerar un pH básico, ¿no? En términos generales. Ya vamos a ver que en la sangre esto va a tomar como valor el 7.4, pero digamos para cualquier solución en general es un pH neutro 7, menor de 7 ácido y mayor de 7 básico. Entonces, para mantener esta homeostasis o este equilibrio en el organismo, tenemos distintos mecanismos que actúan, tanto los sistemas buffer como la compensación renal y la compensación respiratoria, que van a actuar de manera conjunta, ¿no? Cada vez que se presente una carga adicional de ácidos o de bases. Siguiente. Poniendo como ejemplo las cargas ácidas que se producen de manera fisiológica en el organismo debido al metabolismo celular. Estas cargas ácidas van a proceder de dos fuentes, que van a proceder de la dieta, ¿no? De la dieta podemos tener los carbohidratos y las grasas que al metabolizarse, una vez absorbidas, van a formar 260.000 milimoles de CO2 por día. Este CO2, debido a esta ecuación que tenemos acá en el centro, podemos ver que el CO2 en el plasma se va a hidratar con el agua y va a formar un ácido débil. Y es un ácido débil porque, como podemos ver, las reacciones en las cuales se va a producir y después en las cuales se va a disociar van a tener una dirección bidireccional. Pero este ácido débil, que es el ácido carbónico, que está ahí, que en la ecuación se muestra como H2CO3, va a su vez disociarse en un ion hidroxilo y un ion bicarbonato, y de esta manera va a amortiguar, ¿no? O, bueno, se va a amortiguar este ácido, ¿no? Otra manera de amortiguar estas cargas de CO2, ¿no? Que al final o sea, el CO2 se va a considerar un ácido volátil. Y es un ácido volátil porque además de formarse esta reacción en la cual va a producir ácido, ¿no? Y que posteriormente va a disociarse y va a neutralizarse, ¿no? Tenemos otra manera de eliminar esta carga ácida y es a través de la ventilación, ¿no? Cuando esta concentración de PCO2 arterial aumenta, se van a activar mecanismos de regulación que va a permitir que a través de la respiración se elimine el CO2. Y por otro lado tenemos las cargas ácidas que provienen de una fuente de proteínas, ¿no? Y de esta manera lo que normalmente se produce de cargas de hidrogeniones a través de las proteínas es 1 milimol por kilo por día, ¿no? Que va a ser en la mayoría de las personas entre 50 a 100 milimoles de hidrogeniones por día, ¿no? Que van a ser unos ácidos no volátiles que no van a poder eliminarse a través de la ventilación y que se van a excretar a través de la vía renal. Siguiente. Y hablando de lo que son los sistemas buffers, ¿no? Que van a neutralizar tanto las cargas ácidas principalmente, ¿no? Porque lo que más se produce en nuestro organismo son cargas ácidas. Las cargas básicas que provienen de la dieta van a ser más infrecuentes, ¿no? Hay ciertas dietas alcalinas, ¿no? Que incluyen eh, vegetales y verduras, ¿no? Pero por lo general, eh, a lo largo del día lo que más se va a producir son cargas ácidas y estas tienen que ser neutralizadas para mantener la homeostasis del cuerpo y mantener el pH sanguíneo en 7.4. Entonces, una vez que ingresa una carga ácida al torrente sanguíneo, esta va a ser neutralizada y el primer buffer que va a actuar va a ser la amortiguación en el espacio extracelular y va a estar dado principalmente por el bicarbonato del plasma, ¿no? Entonces, este sistema de amortiguación fisiológico o de buffer fisiológico va a actuar de manera precoz. Se va a dar se va a completar en los primeros 20 a 30 minutos
ocurrir esta carga ácida. Después de esto, ¿no? El siguiente proceso de amortiguación va a ser la amortiguación intracelular, y esto se va a llevar a cabo principalmente por el fosfato intracelular, y también se va a dar por las proteínas intracelulares. Y dentro de estas, dentro de los eritrocitos, tenemos la hemoglobina, ¿no? Que va a ser uno de sus principales buffers. Tenemos también otros buffers intracelulares, como los fosfatos que se encuentran en el tejido óseo, ¿no? Y que debido a que actúan como buffers en procesos como, como la acidosis metabólica crónica, debido a que actúa de manera continua este buffer intraóseo, es que vamos a ver más adelante que dentro del cuadro clínico, los pacientes con una acidosis crónica van a enlentecer su crecimiento, no se van a desarrollar su estatura, ¿no? Van a quedar de talla baja y no se va a formar adecuadamente sus huesos. Esto como ejemplo, ¿no? Bueno, esta amortiguación intracelular va a demorar va a demorar 3 horas, ¿no? En completarse. Y posteriormente, cuando ya se superen estos mecanismos, van a empezar a actuar primero la compensación respiratoria, que va a demorar entre 12 a 24 horas, ¿no? En darse, y posteriormente la compensación o eliminación de estos ácidos por excreción renal, ¿no? Y bueno, de ácidos y de bases, ¿no? Y esta va a demorar entre 2 a 3 días. Una diferenciación importante de esta compensación renal es que la excreción de ácidos va a demorar más en darse que la excreción de bases. Siguiente. Entonces, como les mencionaba, lo primero en actuar es la amortiguación intracelular, y esta va a estar mediado principalmente por el sistema buffer fisiológico más importante del organismo, que todos los sistemas buffers van a incluir un ácido débil y una base conjugada, ¿no? En el sistema buffer, en la amortiguación, em, intra y extracelular, tenemos el ácido carbónico, que va a ser el ácido débil, y vamos a tener el bicarbonato, que va a ser su base conjugada, ¿no? Recordemos esta ecuación, ¿no? Que ya les había mencionado en diapositivas anteriores, que es el CO2, al unirse con una molécula de agua, va a formar un ácido carbónico es una reacción mediada por una enzima que es la anhidrasa carbónica, y posteriormente va a disociarse en bicarbonato e hidrogenión, ¿no? Entonces, el pKa de este ácido carbónico, perdón, de la primera reacción, del primer paso de esta reacción va a tener un potencial de constante disociación, también llamado pKa, de 2.3, ¿no? Y recordemos, el pH de la sangre es 7.4. Entonces, ¿esto cómo se interpreta? Se debe interpretar de la siguiente manera, que debido a que el pKa es menor al pH de la solución en la cual se encuentra, esta la concentración de los reactantes va a ser menor a la concentración de los productos. Por lo tanto, eh, la dirección de esta reacción va a ir a formar mayor concentración de ácido carbónico. Y en el segundo paso de esta disociación, perdón, claro, de esta disociación, el pK va a ser de 3.8, que va a seguir siendo menor al pH de la sangre de 7.4. Por lo tanto, em, los productos, la concentración de los productos va a ser mayor a la concentración del reactante, que en este caso sería el ácido carbónico, ¿no? Entonces va a haber mayor concentración tanto de bicarbonato como de ion hidrógeno. Entonces, ¿cuál es el objetivo de esta amortiguación intracelular? Va a ser minimizar la unión de las cargas de hidrógeno a las proteínas para evitar su desnaturalización de estas proteínas. Siguiente. Dentro de los mecanismos de compensación pulmonares, hay unos mecanismos que les voy a explicar mejor en la siguiente diapositiva. Entonces, cuando aumenta la
la presión parcial de CO2 en sangre. Esta va a ser detectada por unos quimiorreceptores que se van a encontrar en la aorta, que van a ser en el cuerpo aórtico y también en el cuerpo carotídeo, ¿no? Estos son quimiorreceptores que van a ser quimiosensibles al aumento de... Ahí tenemos quimiorreceptores tanto periféricos como centrales, ¿no? Acá podemos ver quimiorreceptores periféricos, los cuales van a detectar estos cambios, principalmente en la concentración antes del CO2, en la concentración del oxígeno. Al detectar esta disminución del PO2, va a emitir una conducción nerviosa a través del nervio glosofaringeo hacia estas áreas del centro respiratorio, ¿no? Tenemos el área neumotáxica, la protuberancia, junto con el área amniótica, y tenemos también un centro expiratorio, ¿no? Que va a ser eh, anterior, y tenemos un centro inspiratorio que va a ser posterior a nivel del bulbo raquídeo, ¿no? Y esto a su vez va a activar em, unas señales que se van a transmitir hacia los músculos ventilatorios y va a permitir que aumente la frecuencia respiratoria y se elimine el CO2. Siguiente. Tenemos también unos quimiorreceptores centrales que van a estar posterior a los núcleos que vimos en lo que es los quimiorreceptores periféricos. Estos quimiorreceptores, perdón, a los núcleos que se activan por los quimiorreceptores periféricos, y estos quimiorreceptores centrales se van a encontrar en la parte posterior del bulbo raquídeo, ahí en un círculo rojo, como vemos en la imagen, del lado izquierdo, y cerca al cuarto ventrículo. Y estos van a ser sensibles tanto a una disminución del pH como a un aumento del PCO2, ¿no? Y van a producir también unas transmisiones nerviosas hacia los músculos respiratorios para aumentar la ventilación. Y esto en trastornos de acidosis metabólica se va a traducir clínicamente como una respiración acidótica de Kussmaul, en el cual la frecuencia y la profundidad de la ventilación está incrementada. Siguiente. Por último, tenemos los mecanismos de compensación renal, en los cuales tenemos tanto la reabsorción de bicarbonato como la secreción de hidrogeniones. Siguiente. Hablando de lo que es la secreción de hidrogeniones, va a ser necesario para reemplazar el bicarbonato usado para amortiguar los ácidos fijos, ¿no? Los ácidos no volátiles, tanto endógenos como exógenos. El metabolismo normal de la dieta, como les mencioné, de la dieta proteica va a generar un mil equivalente de ion hidrógeno por kilo día, que va a tener que excretarse por la orina mediante dos mecanismos, y estos mecanismos van a ser la excreción de ácidos titulables, que va a permitir la excreción de entre 10 a 40 mil equivalentes de hidrogeniones, pero por lo general esta se va a mantener constante porque va a estar regulado digamos, va a estar limitado por la excreción de iones fosfato, como vamos a ver más adelante. Y también tenemos otro mecanismo que es la excreción del amoníaco, ¿no? Y esta va a ser conocido también como acidez no titulable, ya que va a ser difícil de cuantificar en laboratorio, pero que va a permitir la excreción entre 30 a 40 mil equivalentes de hidrogeniones de forma regular. Sin embargo, esta va a poder incrementarse en situaciones de acidosis. Tenemos algunos mecanismos secundarios menos importantes, ¿no? Como la excreción de aniones orgánicos que se metabolizan en bicarbonato. Y bueno, los mecanismos principales van a poder aumentar la excreción diaria hasta 5 veces la excreción diaria normal. Siguiente. Dentro de lo que es el mecanismo de la acidez titulable, los ácidos titulables van a ser solutos urinarios. Como vimos, tenemos amortiguadores
en el plasma, pero también vamos a tener amortiguadores o buffers urinarios, ¿no? Que van a amortiguar los protones secretados, que van a permitir su excreción sin cambios significativos en el pH urinario. Porque si se eliminaran estos ácidos sin amortiguarse previamente, el pH urinario sería demasiado ácido y sería incompatible, ¿no?, con la vida. Va a constituir el 40% de la excreción ácida en circunstancias basales. El buffer urinario ideal va a ser aquel que cuente con un pKa menor que el pH sérico, por lo que les expliqué, ¿no? De que queremos que la reacción vaya en un sentido, ¿no? Y que logre amortiguarse estos ácidos, ¿no? Entonces, el pKa mayor, eh, queremos que el pKa sea menor que el pH sérico y mayor que el pH urinario. Entonces, los principales buffers urinarios que tenemos, ¿no? Y el principal en la acidez titulable es el fosfato, ¿no?, que va a estar presente en un 50%. Y tenemos otros como el citrato y la creatinina, ¿no?, que también van a actuar como ácidos titulables. El amoníaco, por lo general, no contribuye, ya que eh, su principal función es como un ácido no titulable. Siguiente. Podemos ver acá los distintos buffers, ¿no?, que intervienen en estas acidez titulables, ¿no?, siendo el principal el diosfosfato, después la creatinina, el citrato y el amonio, ¿no?, que van a contribuir para la excreción de ácidos. Siguiente. Entonces, el fosfato como un ácido titulable va a amortiguar las cargas de ion hidrógeno formando eh, ácido fosfórico, ¿no? Y, perdón, el fosfato en su forma monovalente, y tenemos el fosfato divalente en equilibrio con el fosfato monovalente de manera fisiológica. A un pH de 7.4, el fosfato filtrado se va a encontrar en un 80% como fosfato divalente y un 20% como fosfato monovalente. Siguiente. Ya, entonces, en situaciones de acidosis metabólica va a aumentar la excreción de fosfato mediante tres mecanismos. Uno, inhibiendo la reabsorción de fosfato en el túbulo contorneado proximal al disminuir la síntesis del cotransportador sodio-fosfato inorgánico 2A, que es un cotransportador que se va a encontrar en la membrana luminal, disminuyendo también el pH luminal y aumentando la liberación de paratormona. Pues estos mecanismos van a depender del aporte diario de fosfato. Siguiente. Lo vamos a entender mejor acá en esta imagen. Tenemos que la carga de fosfato que va a ser filtrado en el glomérulo va a provenir, ¿no?, del fosfato, la concentración de fosfato en el extracelular, ¿no?, lo que llega a los capilares, que va a ser el fósforo normal va entre un rango de 2.5 a 4.5, entonces en promedio 3 miligramos por decilitro es lo que se va a encontrar de fosfato en el líquido extracelular. Solamente la forma libre del fosfato, no la unida a proteína, sino la forma libre, que va a constituir el 90% de esta concentración, va a ser la que se va a filtrar, ¿no?, que vendría a ser 2.7 miligramos por decilitro. Y de estos 2.7 miligramos por decilitro que se filtran, se van a reabsorber en el túbulo proximal entre el 75 al 90%. Y se van a excretar el resto, es decir, entre el 10 al 25% del fosfato filtrado, ¿no? Y esto en términos absolutos se calcula que son 1.255 miligramos por día de fosfato que van a excretarse y que van a permitir la amortiguación de las cargas ácidas. Y lo hacen siguiendo la imagen que tenemos acá, en la cual al filtrarse el fosfato unido al sodio, esto se va a disociar en el fosfato divalente y en dos moléculas de sodio. El sodio, a través de
un antiporter que se encuentra en la membrana apical, ¿no? De la célula epitelial del túbulo proximal, va a ingresar en intercambio por un hidrogenión. Y este hidrogenión, que es la carga ácida, ¿no? El protón, se va a secretar y se va a amortiguar uniéndose al fosfato monovalente y formando, perdón, al fosfato divalente y formando fosfato monovalente, ¿no? El H2PO4. Y de esta forma ya amortiguada no va a alterar el pH urinario y se va a excretar de manera fisiológica, ¿no? En la orina. Siguiente. Entonces, el aumento de la excreción urinaria de fosfato en acidosis metabólica va a estar compensado por el aumento de la absorción extrarrenal, es a nivel intestinal y óseo, con el fin de mantener normal el fosfato sérico. Es por ello que es así como actúa el aparato hormona, ¿no? Al aumentar también la síntesis de calcitriol y aumentar la absorción a nivel intestinal. Y la creatinina, que es otro buffer urinario con un pKa en 4.9, se va a filtrar en cantidades suficientes para contribuir a la excreción de ácidos titulares, sobre todo con un pH urinario de 5.5 o menor. Siguiente. Por último, bueno, están los aniones orgánicos que también van a tener su rol, ¿no? Como amortiguadores y para mantener la homeostasis ácido-base. Van a actuar, ¿no? Como la excreción de ácidos titulares y también como van a actuar como sustratos, ¿no? En el ciclo del ácido tricarboxílico, ¿no? ¿No? Donde va a generar bicarbonato. Algunos factores que van a alterar la excreción de citrato, que van a disminuirlo, hacer la acidosis metabólica, la hipocalemia, la acetazolamida, el aumento de cloruro de sodio y proteínas en la dieta y que van a aumentarlo, la alquilosis metabólica y el litio. Siguiente. En el túbulo proximal se van a reabsorber del 65 al 90% del citrato filtrado. Eh, a haber un contrasportador en la membrana apical, que es el sodio dicarboxilato, ¿no? Que va a permitir también la reabsorción. Hay unos mecanismos que van a regular el transporte, ¿no? La acidificación luminal, aumentar la reabsorción. La acidosis metabólica incrementa la expresión de este cotransportador. Y la hipocalcemia, perdón, la hipocalemia y la inanición la reducen, ¿no? Siguiente. Por otro lado tenemos la acidez no titulable que está mediado por el amoníaco, ¿no? Es, es un mecanismo predominante del riñón en la regulación de los disturbios ácido-base. Un porcentaje mínimo del amoníaco urinario va a derivar de la filtración glomerular. La mayoría se va a formar a nivel de las células del túbulo proximal. Donde va a ser secretado, transportado a la circulación sistémica a través de la vena renal. Ya, la principal producción del amoníaco va a ser en el proximal, pero también se puede producir en el asa de Henle y también en el túbulo colector. Siguiente. Acá podemos ver el amoníaco, ¿no? Que existe como en forma de NH3 y que al amortiguar las cargas ácidas, es decir, al unirse a un protón, va a formar el amonio, que es NH4, ¿no? Con esa estructura química. Y requieren transportadores para atravesar las membranas plasmáticas. Siguiente. Ya, entonces acá podemos ver en esta ecuación lineal, ¿no? Los cambios relativos tanto en amonio como en amoníaco, en sus concentraciones, a medida que cambia el pH, ¿no? Siguiente. Lo vamos a entender mejor, ¿no? En el siguiente cuadro, ¿no? En el metabolismo del amoníaco, el túbulo proximal es el principal productor del amoníaco en el riñón, va a formar 60-70%. Y esto va a aumentar en situaciones de acidosis metabólica un 70-80%. ¿No? El principal mecanismo en el cual se va a formar amoníaco va a ser el ciclo de la glutamina y el metabolismo completo va a resultar en la síntesis de dos moléculas de amonio y dos moléculas de bicarbonato por cada molécula de glutamina en asociación con la síntesis de la glucosa. Siguiente.
Acá podemos ver, ¿no? Que tanto en el riñón se va a formar, va a llegar la glutamina, que a través del ciclo de la glutamina va a formar amonio y amoníaco, ¿no? Y va a liberar una glucosa, dando como, estos van a ser productos intermediarios y el resultado final de este ciclo de la glutamina va a ser el alfa-cetoglutarato, que va a pasar al torrente sanguíneo y posteriormente al hígado, y va a volver a formar glutamina, que va a regresar al torrente sanguíneo y posteriormente va a regresar al riñón, y de esta manera se continúa el ciclo. Siguiente. A nivel renal, en el túbulo proximal, se van a producir una serie de reacciones químicas a partir de la glutamina, una vez que llega a esta célula proximal. Siguiente. Va a formar dos iones amonio y, siguiente, dos iones bicarbonato como resultado final, ¿no? Siguiente. Y también va a liberar glucosa. Siguiente. Entonces, la formación del amoníaco, como se ve en estas imágenes, se van a dar en los tres segmentos del túbulo proximal, ¿no? El segmento S1, S2 y S3, en un paciente eudrémico, ¿no? O sea, con pH normal. Pero en una situación de una acidosis metabólica, esta va a incrementarse en sus tres segmentos y se va a formar más amoníaco, para poder amortiguar la mayor concentración de cargas sádicas, concentración de cargas de hidrogeniones, ¿no? Que se van a presentar en una situación de acidosis metabólica. Siguiente. Muy bien, y acá podemos ver, ¿no? Lo mismo, ¿no? Se libera el ion amoníaco, que se va a unir al hidrogenión y va a formar amonio. Siguiente. Pasando ya a los trastornos como tales, ¿no? Los trastornos ácido-base metabólicos. Vamos a empezar con la acidosis metabólica, que de los dos es la más frecuente, ¿no? La más común, ¿no? En la mayoría de los pacientes, por los cuales nos interconsultan. Siguiente. ¿Puede, doctor? Un segundo. Sí. La paciente que le mandó el Panadol, sí, con el Ya. como no lo conozco, lo va a decir primero, ¿no? Ya, otra. Otro Panadol. ¿Cuánto le dio? 500. Mi colega le ha dado 500. Ya, denle uno más. Sí, sí, Una infección del catéter. Ya. podría ser. Ya, entonces, la acidosis metabólica se define como la disminución primaria del bicarbonato. Se va a acompañar de una disminución secundaria del PCO2 por una hiperventilación que va a ser compensatoria, como les expliqué, y se va a producir de manera secundaria, y con una reducción en el pH de la sangre. Ahora, hay que diferenciar lo que es acidosis de acidemia, porque no son sinónimos. Y así como tampoco son sinónimos la alcalosis de la alcalemia. En, en cuanto a la diferencia entre estos términos, la acidemia se va a referir exclusivamente a la disminución del pH sanguíneo. Es decir, hablamos de acidemia cuando el pH sanguíneo se encuentre menor de 7,35, y a diferencia de la acidosis va a ser no la disminución del pH, sino va a ser el proceso fisiopatológico que va a llevar a la disminución del pH. Ya, no todo, no todo, no toda acidosis va a llevar a acidemia, pero sí toda acidemia va a estar producida por una acidosis. ¿Ya? Lo mismo con la alcalosis y la alcalemia. La alcalemia va a ser el aumento del pH sanguíneo normal. Cuando el pH sea mayor a 7,45, estamos ante una alcalemia. Y una alcalosis va a ser el proceso fisiopatológico que va a llevar a que se altere el pH y que aumente, ¿no? Entonces, esta sería la diferencia entre estos términos. Siguiente. La acidosis metabólica, y en general la mayoría de los trastornos metabólicos, van a ser importantes por su
porque van a producir cambios en el organismo que va a traducirse con un cuadro clínico que puede presentarse el paciente con anorexia, fatiga, deshidratación. Por lo general es un cuadro clínico inespecífico. También pueden ser pacientes con confusión, alteraciones en distintos niveles del estado de conciencia, letargia, estupor, coma. Puede presentar taquicardia, hipotensión arterial sistémica, taquipnea, disnea. Va a producir también fatiga de los músculos respiratorios, una respiración de Kussmaul. Y va también, y esto es lo más importante, que también es una causa reversible de paro cardiorrespiratorio, ya que va a impedir digamos, va a disminuir la sensibilidad del corazón y en general del sistema cardiovascular a las catecolaminas, ¿no? Entonces, eh, en pacientes con trastornos asociados, ¿no? Como sépticos, pacientes no descompensados, que requieren de la actuación de los sistemas neurohormonales, va a impedir su adecuada función y por lo tanto va a aumentar el riesgo de que estos pacientes entren en un paro. Siguiente. ¿Ya? El cuadro clínico también va a diferenciarse si es un cuadro agudo o es un cuadro crónico, como le mencioné, en pacientes con una acidosis metabólica crónica, como suelen ser pacientes eh, como los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada que no reciben su diálisis o pacientes que por ejemplo, con una acidosis tubular renal, ¿no? Que permanentemente están expuestos a cargas ácidas, ¿no? De manera crónica. Este, como le mencioné, van a actuar los amortiguadores intracelulares, por lo tanto, el crecimiento va a estar retardado en este tipo de pacientes, sobre todo en niños, ¿no? También van a tener una tolerancia alterada a la glucosa, ¿no? Van a tener un mayor desgaste proteico, ¿no? Con una disminución su masa muscular, además de su masa ósea. Va a tener una síntesis reducida de la albúmina, una producción aumentada de beta-2 microglobulina, que es una molécula de tamaño mediano, ¿no? Que va a estar asociada a una inflamación sistémica, ¿no? Y también va a acelerar la progresión de la enfermedad renal en estos pacientes. Siguiente. Para entender los tipos de acidosis metabólica hay que tener claro un concepto que es la brecha aniónica, ¿no? Que es conocida también como anion gap, ¿no? Entonces, vemos en esta imagen, este rectángulo va a representar todos los electrolitos del espacio extracelular, ¿no? Y principalmente del plasma. Entonces, en el plasma tenemos electrolitos con carga eléctrica positiva que van a ser, que, vamos a tener como principal representante de estos el sodio, y vamos a tener iones con carga negativa, que van a ser aniones, y el principal representante de estos en el espacio extracelular va a ser el cloro. Entonces, el sodio, siguiente, va a tener una concentración entre 135 y 145 miliequivalentes por litro, y vamos a ponerle en este ejemplo 140 porque va a ser el promedio, ¿no? Siguiente. El cloro va a tener una concentración en el plasma entre 95 hasta 110 miliecabalientes por litro. Vamos a colocarle 105. Después el bicarbonato va a tener una concentración de 25 miliequivalentes por litro. Y por la ley de electroneutralidad, la concentración de las cargas positivas tiene que ser igual a la sumatoria de las cargas negativas. Entonces, si tenemos que la carga de sodio es de 140, para completar los 140, sumamos el cloro y el bicarbonato y nos da 130, ¿no? Entonces, la brecha aniónica eh, va a ser todos los aniones, ¿no? Van a ser todos los aniones que van a completar
este valor de 140, ¿no? Y en condiciones fisiológicas, ¿no? Sin ninguna alteración ácido-base o ninguna alteración electrolítica, el anion gap va a tener un rango entre 8 a 12, ¿no? Cualquier variación fuera de este rango, ¿no? Va a dar trastornos metabólicos ácido-base, ¿no? Entonces, eh, ¿en qué consisten o qué forma esta brecha aniónica? Principalmente va a estar dado por albúmina, pero también va a estar dado por otras sustancias con carga negativa, como por ejemplo los sulfatos y los fosfatos, ¿no? Pero principalmente va a estar determinado por la albúmina. Siguiente. Esto nos va a permitir entender por qué las acidosis metabólicas se van a diferenciar o de manera práctica la vamos a diferenciar según el anion gap o de la brecha aniónica, ¿no? Esta se calcula con la siguiente fórmula. El anion gap va a ser igual a la suma de los iones positivos, ¿no? De los cationes, menos la suma de los aniones, ¿no? Entonces, van a ver en sus libros que algunas fórmulas incluyen el potasio, ¿no? Es decir, sodio más potasio menos cloro más bicarbonato. Pero yo les recomiendo que se acuerden de esta fórmula, ¿ya? Porque para considerar que el anion gap se encuentra en un rango entre 8 a 12, para este rango no se toma en cuenta el potasio, ¿no? ¿Ya? Y para poder diferenciar entre causas de anion gap alto o normal, tenemos que tener como límite superior el 12, ¿no? Si contamos el potasio, tendríamos que aumentar este límite superior hasta 16, ¿no? Así que una manera más fácil de acordarse ya es obviando el potasio, ¿no? Entonces tenemos como fórmula del anion gap el sodio menos la sumatoria del cloro más el bicarbonato. Y esto nos va a permitir diferenciar las acidosis metabólicas si son de anion gap alto o si son de anion gap normal. ¿Ya? Les adelanto que las causas de acidosis metabólica anion gap alto van a ser más frecuentes que las de anion gap normal, ¿no? Entonces tenemos todas estas causas de acidosis metabólica anion gap alto. ¿Ya? Una manera más fácil que se acuerden, ¿no? Es siguiendo una mnemotecnia. ¿Puedes poner la siguiente? Una más y de ahí retrocedemos. ¿Ya? Y la mnemotecnia que quiero que se acuerden para recordar las causas de acidosis metabólica anion gap alto es esta, ¿no? Goldmark, ¿no? Que son realmente siglas en inglés, ¿ya? Hay otras mnemotecnias, ¿no? Como mood piles, ¿no? Seguramente hay otras, ¿no? Pero yo les recomiendo esta, más fácil de acordarse. Y digamos, ¿no? Bueno, acá podemos ver la G, es intoxicación por glicoles, ¿no? Ya sea etilenglicol, propilenglicol, dietilenglicol, ¿no? Eh, y la intoxicación por estos glicoles, ¿no? Va a generar ácidos que va a ser principalmente, dependiendo del alcohol tóxico que sea la ingesta, ¿no? Puede formar ácido oxálico, puede formar ácido glicólico y ácido láctico. Tenemos también otra intoxicación que va a estar representado por O, que va a ser 5-oxoprolina, que va a ser un metabolito del paracetamol, ¿no? Entonces, el consumo crónico de paracetamol puede generar este metabolito y esta va a ser una causa también, ¿no? De acidosis metabólica anion-gap. Tenemos también pacientes con acidosis láctica y la acidosis láctica puede ser una acidosis láctica este, la que todos conocemos y la más frecuente también, que si tienen que aprenderse una acidosis láctica, sea esta, ¿no? La acidosis láctica tipo L, ¿no? Que se va a subdividir en tipo A y tipo B, ¿no? Estas por lo general se van a dar en situaciones de hipoperfusión sistémica, ¿no? La tipo A. Y la tipo B va a estar relacionada a ciertos fármacos, también a otras situaciones como falla hepática, falla renal, a errores innatos del metabolismo, ¿no? Pero lo más frecuente que van a ver en la práctica clínica va a ser
una acidosis láctica de tipo A debido a hipoperfusión, ya sea en situación de shock, pacientes con una anemia severa, etcétera, ¿no? Entonces, hay una causa más rara también que es la letra D, que es la acidosis láctica, y esto es una causa rara, ¿no? Pero que se puede ver en pacientes con síndrome de intestino corto, ¿no? Que consumen carbohidratos, ¿no? Que van a formar, este es un enantiómero, ¿no? En posición dextro, ¿no? Del ácido láctico. Otra causa, ¿no? Relativamente frecuente, ¿no? Es la intoxicación por metanol, que va a generar un ácido que es el ácido fórmico, ¿no? Que va a producir daño a nivel del sistema nervioso central y también en la retina, ¿no? Puede causar incluso la muerte, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de una intoxicación que por lo general nos llaman, ¿no? En el hospital para que dialicemos, ¿no? Que se ve con relativa frecuencia, ¿no? También la intoxicación por aspirina va a generar formación de ácidos orgánicos, incluyendo cetoácidos, y la falla renal que va a producir tanto incremento de ácido sulfúrico como ácido fosfórico, ¿no? Que puede presentarse tanto en lesión renal aguda como en una enfermedad renal crónica, pero en estadios avanzados, ¿no? Otra causa, ¿no? Que no se ve acá, pero que podrían acordarse es la rabdomiólisis, ¿no? Como parte de esta nemotecnia en la letra R, ¿no? Además de la falla renal, rabdomiólisis es otra causa, ¿no? Acidosis metabólica. Y finalmente la cetoacidosis, ¿no? Que es una causa bastante frecuente, ¿no? Sobre todo en pacientes diabéticos, pero que también puede verse en pacientes que presentan inanición, ayuno prolongado, ¿no? O pacientes con alcoholismo, ¿no? Que van a formar cuerpos cetónicos. Siguiente. Muy bien, entonces tenemos posteriormente las causas, ¿no? O las acidosis metabólicas de anion gap normal. Perdón, me faltó explicar una diapositiva. ¿Puedes retroceder dos? Ya, acá, digamos, para que entiendan, ¿no? Cómo es que se producen estas acidosis metabólicas con anion gap aumentado, podemos ver el mismo, o un gráfico parecido, ¿no? En el lado derecho, el cual les había explicado, ¿no? Donde tenemos en el lado izquierdo el sodio, ¿no? Que representa las cargas positivas, que hay que acordarnos que el sodio no es la única carga positiva, también tenemos otros cationes, ¿no? Como el calcio, el potasio y el magnesio, pero en menor cantidad, ¿no? Entonces, digamos, para el ejemplo, vamos a obviarlas y vamos a quedarnos solamente con el sodio, ¿no? Y tenemos en el lado derecho las cargas negativas, es decir, los aniones, ¿no? Y tenemos que, por definición, una acidosis metabólica es la disminución primaria del bicarbonato, ¿no? Entonces, el bicarbonato en este ejemplo ya no va a ser 25, va a ser 10, ¿no? Entonces, para que se cumpla la ley de electroneutralidad y la sumatoria de las cargas positivas sea igual a la sumatoria de las cargas negativas, entonces, como hay una disminución del bicarbonato, esta tiene que ser compensada y tiene que aumentar alguno de los otros dos aniones para mantener una concentración equivalente a las cargas positivas, que en este caso sería 140, ¿no? Entonces, el cloro se va a mantener igual. Va a ser una acidosis metabólica normoclorémica. Cloro va a seguir siendo 105, ¿no? Y para mantener la electroneutralidad, lo que va a estar aumentado va a ser esta brecha aniónica, que en condiciones fisiológicas es 10, pero en este caso va a aumentarse a 25, y así va a mantenerse la sumatoria en 140, ¿no? Entonces, en la brecha aniónica, que va a estar aumentada, lo que va a aumentarse va a ser las cargas ácidas, ¿no? Proveniente Y esta proveniente de los distintos mecanismos, y va a depender la carga ácida de la causa, ¿no? Que va a producir esta acidosis metabólica. Como vimos en pacientes diabéticos descompensados, va a ser los cuerpos cetónicos. En pacientes con una lesión renal aguda, va a ser los sulfatos y los fosfatos. En pacientes con una acidosis láctica, va a ser el ácido láctico, el cual va a estar incrementado y va a aumentar el anion gap, ¿no? Muy bien, siguiente.
Siguiente. Ya, entonces, en el caso de la acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? El anion gap va a mantenerse en 10 y entonces el bicarbonato, por ser una acidosis metabólica, va a estar disminuido, ya no ser 25, sino 15. Y para mantener la sumatoria igual de los aniones igual a la de los cationes, el cloro va a ser el que se encuentre incrementado, ¿no? Entonces, el cloro en este ejemplo, ¿no? Va a estar su valor en 120. Ya, y esta tipo de acidosis metabólica se va a dar por una pérdida de bicarbonato. Por lo general, la causa va a ser una pérdida del bicarbonato, ya sea por el sistema gastrointestinal o puede darse también por un aumento de secreción a nivel renal. Puede darse también por un aumento en en las cargas de cloro, ¿no? Al organismo, que es otra causa, ¿no? Que las vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Acá tenemos otra mnemotecnia para el caso de las acidosis metabólica anion gap normal, ¿no? Que son hiperclorémicas, ¿no? Que es used parts, ¿no? También siglas en inglés, ¿no? Tenemos la ureterorenostomía. Un segundo. Doctor, ¿Sí? por favor, esa la máquina 5, la pacientita Morales. ¿Qué pasa con la paciente? Es que el tema, hace un ratito, la licenciada me dijo que le faltaba la. Ya. Espérenme un minuto ya, ahorita regreso. Tengo un paciente para ver. Entonces tenemos, no, espera, tenemos como causa la ureterorenostomía, ¿no? Tenemos también puede producirse por una fístula en el intestino delgado, ¿no? Recordemos que en el intestino delgado hay también una alta concentración, ¿no? De bicarbonato que se puede perder, ya sea por fístula, ¿no? Ya sea por diarreas, puede ser también por una fístula pancreática, ¿no? Puede darse en el contexto, ¿no? De recibir altas cantidades de solución fisiológica, ¿no? Porque la solución fisiológica va a tener 154 miliequivalentes por litro de cloro, tanto de cloro como de sodio, ¿no? Entonces, este es mayor al valor normal del cloro sérico, que es como les mencioné, va a un rango entre 95 a 110, ¿no? Entonces, si se reciben varios litros en un paciente, por ejemplo, chocado, y recibe varios litros, se va a producir una acidosis dilucional, ¿no? Debido a esta cantidad de cloro que recibe, ¿no? Y por lo general, debido a esto, no se recomienda más de 3 litros de cloruro de sodio en pacientes, ¿no? De este tipo y podría cambiarse por otro tipo de solución como el lactato Ringer, que tiene menos cantidad de cloro. También tenemos algunas causas farmacológicas, ¿no? Como la acetazolamida, tenemos también el Addison, algunas causas de acidosis tubular renal que son de 3 tipos, ¿no? El tipo 1, tipo 2 y tipo 4, según el segmento del túbulo que esté afectado. Y tenemos otros fármacos como el tenofovir o el topiramato, que también son causas, ¿no? De acidosis metabólica hiperclorémica o anion gap normal. Siguiente. Hay algunos pacientes que van a presentar en su AGA, ¿no? Una disminución del anion gap en circuitos, pero no es frecuente, ¿no? Pero en algunas situaciones van a poder encontrarse esto, ¿no? Como, por ejemplo, en pacientes con una hipernatremia, ¿no? Muy significativa, con hiperlipidemia, con intoxicación por bromuro. También en pacientes en los cuales tengan una hipoalbuminemia muy severa, ¿no? Porque recordemos que el anion gap va a depender mucho de la albúmina, ¿no? De la albúmina sérica, ¿no? Es más, en pacientes con una hipoalbuminemia, el valor del anion gap, el cálculo del anion gap va a tener que corregirse según esta hipoalbuminemia. Siguiente. Algunas limitaciones del anion gap para el diagnóstico diferencial de la acidosis se va a presentar debido a que, sobre todo en valores entre 12 a 20, no siempre va a estar presente un trastorno que sea evidente, ¿no? Cuando el anion gap sea mayor a 25, casi siempre hay alguno
ahí pueden presentarse trastornos metabólicos combinados, ¿no? Entonces, en situaciones en las cuales el anion gap esté aumentado, se tiene que calcular si tiene que haber un trastorno, un tercer trastorno, ¿no? Y esto va a poder calcularse con un cociente que es la resta, la brecha del anion gap sobre la brecha o la resta de la concentración plasmática del bicarbonato, ¿no? El delta anion gap sobre el delta bicarbonato. Cuando esta división salga entre 1 y 2, ¿no? Estaremos ante un paciente este, con, con una acidosis metabólica anion gap elevado y sin un tercer trastorno. Cuando esta relación sea menor a 1.1, entonces vamos a tener como tercer trastorno una combinación de un anion gap normal y un anion gap elevado. Y en pacientes con una relación delta gap, delta bicarbonato mayor de 2, estaremos ante una acidosis metabólica anion gap elevado, junto con el tercer trastorno sería en este caso una alcalosis metabólica concurrente, porque va a haber situaciones en las cuales, por ejemplo, pacientes que presentan vómitos y se deshidratan, van a presentar una alcalosis por contracción, pero a su vez van a tener una acidosis metabólica. Siguiente. Acá hay un algoritmo diagnóstico, ¿no? Para las causas que las causas de acidosis metabólica, ¿no? En el lado izquierdo podemos ver que calculando el anion gap, si este es elevado, lo otro sería medir los cuerpos cetónicos si están muy incrementados, ver cómo está la glucosa, ¿no? Porque podría tratarse de un paciente con una descompensación diabética, podría ser un aumento de cetonas por otra causa, ¿no? Como el ayuno prolongado, pacientes alcohólicos. Si las cetonas no están presentes, hay que ver el lactato sérico, ¿no? Para diferenciar causa de acidosis láctica, ya sea A o B. Y si el lactato está normal, buscar otras causas, ¿no? Ya sea principalmente por intoxicaciones, ¿no? Como alcoholes tóxicos o paracetamol u otras causas más raras, ¿no? Como la acidosis láctica, ¿no? Y en el lado de la derecha del algoritmo, causa de acidosis metabólica con anion gap normal, tenemos que ver cómo está la carga neta urinaria positiva, es decir, cómo está el cloro urinario para diferenciar entre las pérdidas renales de bicarbonato o las pérdidas extrarrenales de bicarbonato, que por lo general son de causa gastrointestinal. Siguiente. En cuanto al tratamiento, el tratamiento está más que nada orientado ya primero a identificar la causa, ¿no? Porque dependiendo de la causa, vamos a decidir si el paciente requiere o no la administración de bicarbonato de sodio. No se recomienda la administración de bicarbonato de sodio en la acidosis láctica ni en la cetoacidosis, las cuales se pueden mejorar el estado ácido-base, mejorando la perfusión en la mayoría de los casos de acidosis láctica, o en el caso de la cetoacidosis, aplicando insulina. Solamente en los casos de cetoacidosis con un pH extremadamente bajo, la literatura menciona un pH menor de 6.9, estaría indicado la administración de bicarbonato de sodio. Se prefiere el citrato usar el citrato al bicarbonato cuando la causa sea acidosis tubular renal, y el objetivo del tratamiento es llevar el pH entre 7.2 a 7.25, ¿no? Y el bicarbonato mayor a 12. Siguiente. Entonces, para el cálculo del déficit de bicarbonato se tiene esta fórmula, ¿no? Que es el volumen de distribución del bicarbonato por el déficit de bicarbonato. El déficit de bicarbonato va a calcularse restando el bicarbonato deseado menos el bicarbonato del paciente, el bicarbonato medido, ¿no? El bicarbonato deseado por lo general, como les mencioné, va a ser de 12, ¿no? Aunque algunos prefieren llevarlo hasta un valor de 15. Siguiente. Y
volumen de distribución del bicarbonato va a estar calculado por la siguiente fórmula, ¿no? Por lo general, mientras más severa sea la acidosis, mayor va a ser este valor, ¿no? Y más cercano va a estar al peso de la persona, ¿no? Entonces, se calcula 0.4 más, que es una constante, más 2.6, que es otra constante, sobre el bicarbonato del paciente, y esto se multiplica por el peso del paciente, ¿no? Digamos, una manera más práctica, ¿no?, de calcularlo es una acidosis metabólica leve a moderada, es 60%, una acidosis metabólica severa es 70%. Siguiente. Tenemos que la reposición de bicarbonato debería hacerse en las primeras 12 horas, ¿no?, la primera mitad, y la siguiente mitad en las siguientes 12 horas. ¿No? Por lo general se utiliza bicarbonato de sodio, que tiene 20 miliequivalentes de bicarbonato por cada ampolla. Siguiente. Sin embargo, no se recomienda excederse con la dosis del bicarbonato, ya que también tiene sus efectos adversos, ¿no? De que puede expandir el volumen demasiado y contribuir a una hipertensión arterial, una crisis hipertensiva, puede llevar a hipocalemia por redistribución, puede producir tetania por disminución del calcio iónico, puede producir una acidosis respiratoria por un aumento en el CO2, o puede producir una acidosis cerebral paradójica, ¿no?, por aumento del PCO2 cerebral. Siguiente. En la alcalosis metabólica, que es el segundo trastorno que es menos frecuente. Siguiente. Es un proceso fisiopatológico que va a estar caracterizado por un incremento primario del bicarbonato plasmático mayor a 26. Se va a acompañar de un aumento secundario del PCO2 y del pH. Ya, para que se produzca, por lo general tiene que haber un mecanismo que lo genere y otro que lo perpetúe, ya que hay mecanismos que van a, que si solamente se presentara el mecanismo generador, estos mecanismos compensatorios, va a regresar el pH a su valor normal, ¿no? Siguiente. Dentro del cuadro clínico de la alcalosis metabólica, puede darse hipoventilación, ¿ya? Puede darse, ya que el organismo va a tratar de retener los ácidos volátiles, ¿no?, el PCO2, ¿no?, como medida compensatoria. Puede darse también depresión miocárdica. Puede producirse también una vasoconstricción cerebral, una hipocalemia, ya que estas cargas en exceso de bicarbonato, estas cargas disminuidas de ácidos, ¿no?, van a tratar de compensarse sacando cargas ácidas del intracelular al extracelular, pero no puede hacerlo de manera unidireccional, tiene que ser intercambiándose por una molécula de potasio del extracelular para que ingrese al intracelular, y esto es lo que produce la hipocalemia. Y puede darse también una disociación de la hemoglobina o una disminución de esta, ¿no? Siguiente. Acá podemos ver, ¿no?, que el riñón va a tratar o sea, de manera, digamos, fisiológica, acá podemos ver en una nefrona distal las células tubulares, ¿no? En el lado de la izquierda tenemos las células principales y en el lado de la derecha las células intercaladas, tanto alfa como beta. En el caso de las alcalosis metabólicas, cuando se produce una situación de alcalosis metabólica, lo que van a actuar van a ser las células intercaladas beta, tratando de secretar ion bicarbonato, ¿no?, en intercambio con un cloro, ¿no? Este cotransportador va a tratar de regular, ¿no?, va a tratar de eliminar estas cargas alcalinas para regresar el pH a un pH normal, ¿no? Siguiente. Dentro de la etiología, una manera de diferenciarlas, de diferenciar las causas, como en la acidosis metabólica teníamos el anion gap para ayudarnos a diferenciar las causas. En el caso de las alcalosis metabólicas tenemos el cloro urinario, ¿no?, para diferenciar a las causas clorosensibles de las clororesistentes.
Así se dividen las causas de la alcalosis metabólica. Las clorosensibles vamos a tenerlas para ciertas causas que vamos a ver más adelante, pero de manera general, las alcalosis metabólicas se pueden producir por una pérdida de hidrogeniones, ya sea por vía gastrointestinal, mediante vómitos, mediante aspiración por una sonda nasogástrica, puede darse también por diarreas perdedoras de cloro, por adenoma velloso, en por vía renal también puede perderse mediante el uso de diuréticos, también en situación de hipermineralocorticoidismo, como en algunos trastornos endocrinos, también posterior a un proceso de hipercapnia, puede producirse también por desvío transcelular de hidrogeniones, ¿no? En hipocalemia, debido a este intercambio que les expliqué en la diapositiva anterior. Puede producirse también por una ganancia de sustancias alcalinas, ¿no? Ya sea por un exceso en la administración de bicarbonato de sodio, puede darse también por una transfusión masiva de sangre, ya que los paquetes globulares contienen citrato, ¿no? Que es un álcali, y si se transfunde en gran cantidad, por lo general más de 3 o 5 paquetes globulares, puede producirse también una alcalosis. Siguiente. Una causa también frecuente de alcalosis es la alcalosis, es un tipo especial de alcalosis que es la alcalosis por contracción, y esto se va a producir por una disminución del volumen de la volemia o del volumen circulante efectivo, ya sea por deshidratación, por hemorragia, por exceso de diuréticos, ¿no? En las cuales va a activarse el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y este sistema renina-angiotensina-aldosterona, como les expliqué en la clase de fisiología, va a aumentar la reabsorción de, de agua y sal, y va a también producir una vasoconstricción, pero a nivel de la nefrona distal, la aldosterona lo que va a producir, puede regresar a la imagen de la... Ay, ya, perfecto. Entonces lo que va a hacer la aldosterona es va a actuar en la nefrona distal, va a hacer, va a producir que se abren los canales epiteliales del sodio de la célula principal en el lado izquierdo, y va de esta manera producir un potencial eléctrico negativo en la luz tubular que va a permitir que se abran los canales de potasio, que se conocen como canales ROMK, que van a permitir la secreción de potasio para, digamos, compensar este lumen negativo, ¿no? Eléctricamente negativo. Y secundariamente a esto se va a secretar iones hidrógeno en las células intercaladas alfa, ¿no? Se van a abrir esta bomba de protones en el lumen apical de las células alfa, y van a eliminar estas cargas ácidas produciendo alcalosis metabólica, y sería una alcalosis metabólica por contracción. Siguiente. Siguiente. Ahí. No, antes. Entonces, esta alcalosis por contracción, como le dije, puede darse en cualquier circunstancia en la cual haya una disminución del volumen circulante efectivo. Puede ser por exceso de diuréticos de asa, puede ser por pérdidas gástricas, puede ser por pérdidas cutáneas excesivas, ¿no? Por ejemplo, en pacientes con fibrosis quística. Siguiente. Entonces, como les mencioné, podemos clasificar la etiología de la alcalosis metabólica según si son clorosensibles o clororesistentes. La mayoría de las causas van a ser clorosensibles, ya sea por pérdidas intestinal de ácidos, por pérdidas renal de ácidos, por pérdidas cutáneas, ¿no? ¿no? De bicarbonato, no, perdón, también pérdidas cutáneas de cloro, ¿no? Y si medimos el cloro urinario y se encuentra menos de 20, puede verse estas causas. Si el cloro urinario es más de 40, son causas más raras, ¿no? Por ejemplo, tenemos algunas tubulopatías con nombre propio, ¿no? Como el síndrome de Bartter y el Gitterman. ¿Perdón? Ah, sí, que me espere un ratito. Sí, una referencia, por favor. ¿Ya? Entonces, miren, para el caso de las alcalosis metabólicas va a ser más fácil de diagnosticarlas
En la mayoría de los casos ni siquiera se va a necesitar pedir este examen auxiliar, ¿no? El cloro urinario, ya que la mayoría de las causas se pueden detectar mediante la historia clínica, ¿no? Una correcta anamnesis y revisar en la historia clínica si el paciente ha recibido, por ejemplo, diuréticos, ¿no? Si ha tenido pérdidas digestivas, ¿no? Principalmente vómitos, ¿no? No se ha tenido fracción excesiva, bueno, pero fibrosis quística es una causa sumamente rara, ¿no? Entonces, por lo general, o es por uso de diuréticos o por pérdidas en el volumen circulante efectivo. Solamente en los cuales no hayan estas causas, uno solicitaría un cloro urinario y que esperaríamos que sea mayor de 40, ¿no? Si no se ha determinado la causa previamente, ¿no? Si sale menos de 20, el tratamiento es simplemente hidratar al paciente, ¿no? Por lo general, la solución de elección es la solución fisiológica, el cloruro de sodio, ya que esto va a reponer el cloro, va a reponer el volumen, ¿no? Em, y de esta manera se va a restaurar la homeostasis y se va a regular el pH, ¿no? Y también el bicarbonato, ¿no? En, en el caso de las causas clororesistentes, ¿no? Que vamos a tener otras, por ejemplo, el síndrome de Liddle, Bartter, Gitelman, algunas causas más raras, pero cada una va a tener su tratamiento específico, ¿no? Por ejemplo, en el síndrome de Liddle, la espironolactona, Bartter, Gitelman, también va a ser un tratamiento ya más de sintomático, pero también hay algunos fármacos específicos para cada una de esas enfermedades, pero van a ser tubulopatías extremadamente raras, ¿no? Siguiente. Y acá tenemos también un algoritmo diagnóstico, ¿no? Como les comenté, ¿no? De las causas, eh, para empezar a diferenciar si paciente con insuficiencia renal, que no tengan insuficiencia renal. Lo más común es que sean pacientes sin insuficiencia renal, ¿no? Y acá revisando la historia clínica podemos determinar en la mayoría de las veces la causa, pero si no, podemos pedir un examen auxiliar, que es el cloro urinario, ¿no? Y siguiendo este algoritmo podemos llegar al diagnóstico, ¿no? Y ya con esto dar un manejo específico. Siguiente. Ya, en cuanto al tratamiento, como les mencioné, ¿no? Si hay depresión de volumen, reponer el volumen, ¿no? Con soluciones, ¿no? Como cloruro de sodio, ¿no? Si son estados resistentes al cloro, ¿no? Tratar la causa subyacente, ¿no? Puede ser con espironolactona, prednisona, milorida, dependiendo de la causa, ¿no? Inhibidores de la anhidrasa carbónica, como las acetazolamida, ¿no? Ese es el principal tratamiento. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los trastornos ácido-base metabólicos. No sé si queda alguna duda. Claro, doctor. ¿Ha quedado